el 2015. Esto sería de 110 años más o menos, ¿verdad? ¿Qué ha pasado en estos últimos 110 años? Ninguno de los que está aquí, ni siquiera los muchachos tienen 110, ¿verdad? Veamos lo que pasó con nuestra población. Nosotros teníamos más o menos un 95% de población rural. Y esto es lo que pasó. Ahora escasamente tenemos 5%. Y nuestra población rural, que era escasamente un 5%, perdón, nuestra población urbana, que era escasamente un 5%, se disparó hasta 95, otros dicen que 98, pero para los efectos es lo mismo. ¿Tenemos un marcador rojo? ¿Alguien tiene un marcador rojo? No. O de otro color. En todo caso, vamos a decirlo así, en escasamente 100 años, 110 años, nuestros parámetros se voltearon. Esto tiene muchísima significación porque... muchas gracias, Morocho. Tiene muchísima significación porque eso quiere decir que se dieron terribles transformaciones en ese tiempo tan breve. Una de las primeras es el abandono real del campo. Por supuesto que el petróleo juega un papel allí, ¿ves? Pero no solo el petróleo, por cierto, no es solamente el petróleo. Además se movieron algunas fuerzas de las cuales no tenemos conocimiento por lo general. ¿Qué pasó en ese asunto de ese desplazamiento campo-ciudad? ¿Qué otras cosas se fueron moviendo? Gracias. Se fueron moviendo asuntos relacionados con la pérdida de la semilla. Si tú vas todavía a algunos de los pueblos grandes, digamos que Barquisimeto es un pueblo grande, tú todavía en las afueras consigues gente que te siembra algún topocho, gente que te siembra alguna yuca, gente que te siembra alguna tapirama, todavía, ¿ves? Pero a medida que la ciudad se hace más grande, eso se hace más inviable, ¿correcto? Si cada vez es menos. Quiere decir que estos procesos de acumulación de personas en las ciudades también fueron generando al mismo tiempo su propio proceso, por ejemplo, de pérdida de la semilla. ¿Por qué? Porque hay menos práctica en la producción. La gente se fue acumulando en la ciudad y es muy lógico. Imaginemos casos extremos como Caracas, las zonas fuertes urbanas de Barquisimeto o de Maracaibo o de Puerto La Cruz, si los carajos viven encaramados unos encima de otros, sembrarán una matica en la ventana y de baño, ¿ves? Lo cual no es una desconsideración a la agricultura urbana, sino una manera de poner los pies sobre la tierra a la luz de esto. Porque este proceso fue impulsado, esto no fue un proceso natural. Para cogerse el petróleo venezolano había que impulsar que la gente se fuera para la ciudad. Porque eso permitía no solamente cogerse el petróleo venezolano, sino cogerse las tierras venezolanas. Y eso se hizo efectivamente. De eso no haberse hecho, si eso fuese falso, no hubiera sido posible que se hubiera recuperado ahora, en tiempos de la Quinta República, decenas o centenares de miles de hectáreas. ¿Cómo fue que se recuperaron? Claro, que se los hayan cogido. Esos eran dos procesos que iban más o menos de manera simultánea. Y en cuanto al asunto que nos ocupa hoy, pero que también está íntimamente vinculado, que es el de la semilla, también en estos procesos el proceso de la sustitución de Cipriano Castro por Gómez a través de un golpe de Estado, comenzaron a moverse otras uñitas de las múltiples garras del imperio. ¿Ves? Y eso fue lo que permitió que por allí más o menos, digamos que por 1915 más o menos, comenzaron a venir agrónomos a Venezuela de la mano de la Fundación Rockefeller. Y montaron lo que al final del tiempo se conoció como el CIMIT, Centro Internacional de Mejoramiento del Maíz y el Trigo, con sede en México. ¿Y qué planteaban los tipos? Bueno, los tipos, aquí estamos nosotros en buena fe, nosotros queremos ayudar a estos países a mejorar sus variedades de semillas.
y empezaron a llevarse nuestra semilla, o sea, de la manito con los gobiernos de turno. De modo que fue el primer gran secuestro, pero legal, de todas estas semillas que desde hacía tiempos inmemoriales venían desarrollando y venían mejorando nuestros abuelos y los de ustedes, nuestros bisabuelos y los de ustedes, y nuestros tatarabuelos y los de cada uno de los que está en este salón. De modo que entonces teníamos dos realidades. Un conjunto de personas que venían desarrollando un trabajo muy grande de mejoramiento de variedades durante varios miles de años. Bueno, sobre esto no estamos totalmente de acuerdo, todos los que estudiamos estas cosas, hay otros que dicen que son como 500 años, pero en cualquier caso, no es ninguna huevonada 500 años trabajando, mejorando semillas. Y este trabajo acumulado lo venía haciendo nuestra sociedad, callada, tal como alguien decía por aquí, yo escuché a alguien que contaba la historia de lo que hacía su papá. ¿Era usted? ¿Quién era? ¿Qué fue lo que contó? Parece que replica exactamente lo que usted dijo que hacía su papá. Rapidito, pero en 2 minutos. Mi papá, él nunca compró semilla de maíz. Él mismo producía su semilla, él escogía dentro de la cosecha las mazorcas mejores, duraban un tiempo allí, después la desahogaba, y los dos extremos, apartaba esos granos y agarraba la del centro de la mazorca, que era la mejor semilla que existía, y nunca compró semilla. Nunca compró semilla porque siempre multiplicó su propia semilla. ¿Cómo se llama tu papá? Pablo Aguilar. ¿Perdón? Pablo Aguilar. Pablo. ¿Y el viejo Pablo está vivo? No, ya murió. El viejo Pablo murió, ¿eh? Ok, el viejo Pablo. ¿Ves? Pero podríamos hablar del viejo Luis, que no está aquí tampoco y también se murió. El viejo Luis era mi papá. ¿Ves? O podríamos hablar del viejo Gocho. El viejo Gocho era mi abuelo, que hacía exactamente lo que tú acabas de contar, que hacía el viejo Pablo. Y si yo le pregunto al morocho, cualquiera de los morochos le va a decir exactamente lo mismo. ¿Qué hacía tu abuelo Luis May? Agarraba de decir que lo bueno era el corazón. Dejaba los temas para la gallina y los para la semilla. Listo. Entonces vean que yo no estoy hablando huevonada, no estoy inventando nada. Aquí está, aquí en esta sala está la verdad respecto de lo que hacían nuestros abuelos y nuestros padres con nuestras semillas. Y entonces, ¿cómo es que vienen estos carajos a través del cine? Esto está mal escrito. Esto en realidad se escribe cine. Centro Internacional de Mejoramiento del Maíz y el Trigo. Estos tipos empezaron a llevarse nuestras semillas que ya venían como mínimo por 1000 años mejorando nuestros abuelos. Y se las llevaron para mejorar, decían ellos, ¿no? Y entonces nosotros vemos ahí como que ellos operaron en lo que nosotros llamamos la teoría de los 3 escalones. Para allá, para 1915, se llevaron las variedades y comenzaron su programa de mejoramiento de variedades. Luego más adelante, para los años 50, se aparecieron con los híbridos. Y últimamente, con nuestra propia semilla, se aparecen con los transgénicos. Con la diferencia que tanto los híbridos como los transgénicos, hechos a partir del esfuerzo de miles de personas, como el viejo Pablo, como el viejo Luis, como el viejo Gocho. ¿Cómo se llama tu abuelo? Luis José. Luis José, lo voy a poner aquí también como el viejo Luis José. Resulta que estos carajos, basándose en los esfuerzos de estos viejos, montan su propia propiedad privada sobre los híbridos y sobre los transgénicos, pero que derivan del esfuerzo de todos estos viejos. A vaina buena. Es decir, lo que han hecho es saquear los esfuerzos históricos de mejoramiento genético que ha desarrollado las poblaciones, pero no solo de Venezuela. Eso lo hicieron en México, también lo hicieron en Colombia, lo hicieron en El Salvador, lo hicieron en todos los países americanos. De modo que estos no son ni siquiera capitalistas, no es realmente un comportamiento capitalista, es un comportamiento de ladrones. Porque si yo le meto la mano en el bolsillo a usted y le saco lo que usted tiene en su bolsillo, yo soy un ladrón. Y esto es lo que estos carajos han hecho. Y todo esto está bastante ligado
al hecho de que no tengamos en este momento suficiente semilla, porque nos vendieron el paquete tecnológico. Detrás de este asunto de venirse de la ciudad al campo y de ir perdiendo la semilla, también fue dinamizándose el consumo en todos los ámbitos. Cuando decimos que somos consumidores nos equivocamos mucho al creer que se trata de un problema de los refrescos o de la cerveza o de las harinas. No, la cosa va muchísimo más allá y es aún más peligrosa, porque también nos hemos convertido en consumidores de información, nos hemos convertido en consumidores de mitos, nos hemos convertido en consumidores de falsedades o falacias. ¿Ves? Y parte de esa falsedad y parte de esa falacia ha sido creer que nuestra propia semilla, que dio origen a toda esta barbarie, no sirve para nada. Pero parte de eso está íntimamente relacionado con el trabajo de nuestras propias, tristemente, universidades. Completamente mareados, despreciando el trabajo milenario de nuestra propia población y avalando, casi que así como dioses, ¿no? Casi que avalando los modelos externos, aún incluso ignorando estas realidades, inclusive estas realidades históricas, de cómo esa huevonada que ellos alaban como maravillosa, en realidad salió de nuestros propios territorios y del esfuerzo de nuestros hombres. De manera, compañeros, que cuando discutimos el problema de la semilla, eso va un poquitico más allá que el hecho de llegar a Agropatria y preguntar por una vaina, conseguirse con la respuesta que nos da. Ahora estamos en medio de una guerra económica, de unos pícaros que, digamos, hicieron todo lo posible para que la gente se acostumbrara a hacer de la semilla un objeto de compra y un objeto de venta. Pero ellos mismos que propiciaron el modelo ahora interrumpen o bloquean la posibilidad de que la gente pueda acceder a la semilla. Bueno, yo creo que eso está bien hecho que esa vaina pasó. ¿Ves? Porque para muchos efectos, esa es una huevonada que uno necesita estar comprando semillas certificadas. La mayor parte quizás de los que estamos aquí sabemos de qué estamos hablando. Bueno, por supuesto, no es lo mismo ya sembrar un grupo de maticas, ¿ves? Para tenerlas en la casa, que ya sembrar una hectárea de tomate, 2 hectáreas de tomate, 3 hectáreas de tomate. Pero nosotros fuimos cediendo las herramientas que teníamos por el facilismo. Nosotros fuimos cediendo en la misma medida en que también nos fuimos convirtiendo en consumidores, que es lo mismo que decir, también nos fuimos convirtiendo en dependientes y también nos fuimos convirtiendo en huevones y huevonas. Y de nosotros depende que sigamos o no comportándonos como huevones. Muchas gracias.